Esta situación, ¿qué genera todo esto? Al principio déjame decirle gracias a ustedes por ocuparse, no por preocuparse. Bueno, mirá, los buques están sin operar, ya vamos para 2 meses. Hay que decir con claridad que no es la totalidad de la flota congeladora que se dedica a captura de langostino y congelado a bordo, porque años anteriores, de manera histórica, no va a toda la flota, es una zona específica en la zona al norte de la zona de veda permanente que se habilita año tras año, que no es el mejor escenario para la captura, por eso las empresas son selectivas y no mandan la totalidad de la flota. Esto digo para tener una claridad del escenario. Y esta crisis está solamente enfocada por ahora en esa flota, alrededor de 110 barcos que estarían amarrados, que en lo concreto estarían amarrados 70, por lo que dije anteriormente. Lo cierto es que nos inquieta los días que se acercan, que sí es donde se habilita la zona de veda permanente, que sí es de máximo interés para todos los actores, para el sector empresario, para los capitanes, para las tripulaciones, porque ya dentro de la zona de veda permanente es donde se concentra el cardumen del langostino, con buen tamaño, sin pesca acompañante, y bueno, ese es el verdadero atractivo. Y son temporadas cortas, 3-4 meses como mucho, y si no se acuerda, al decir del sector empresario, cómo vamos a trabajar salarialmente, estaría en riesgo no realizar la temporada, perder la temporada completa, esto dicho por los sectores empresarios. Este es el escenario, con lo cual ya con los 7 meses que ya no se opera, porque la temporada termina el año anterior, por supuesto, no trabajar estos 4 meses sería terrible, porque estaríamos ya prácticamente en 2 años de labor, en la 3/4 parte de esos 2 años sin trabajar, y esto es muy duro. ¿Cómo se resuelve? La postura del sector empresario es clara, está bien difundida, ellos sostienen, cuestión que yo ni cuestiono ni avalo, no es mi expertise hablar de la economía de las empresas, porque no me dedico a comercializar, no soy empresario. Mi realidad es la conformidad de quienes represento, a los capitanes de pesca, y según decía lo que sostiene el sector empresario, si no se reduce un 30% el valor que se toma como referencia para practicar los salarios de los capitanes de pesca y el resto de la tripulación, si ese monto de referencia que hoy está en 5.800, no se lo reduce un 30%, no podrían ser comercialmente operativas, convenientemente operativas, salir a pesca. O sea, la empresa claramente dice que salen a pérdida, entonces obviamente no saldrían. Ahí lo que está faltando son contrapropuestas, esta es mi visión. Cuando me decís cómo se saldría, y bueno, cuando vos tenés una de las posturas que las sostienen hasta hoy de manera firme, lo que nos queda es contraproponer, para que si no, todos hablamos de dialogar, pero al final no se dialoga. Hace 2 días, el lunes concretamente, fuera de la reunión que vos mencionás de diputado, que eso ocurrió ayer, y la verdad no participo porque en mis 20 años he tenido varias experiencias de ese tipo donde la política siempre llega tarde. Esto es un problema que hace 2 meses lo estamos hablando y los políticos se enteran tarde de esto, no sé lo que es lo que pasa, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, la verdad, los tiempos de los políticos no son los míos y no quise participar en ese encuentro de ayer, pero sí en el taller donde estábamos todos los gremios convocados a raíz de una propuesta del sector de marinería que convocó a los gremios oficiales que estábamos faltando, tanto de máquina como de puente, para ser partícipes de sus reuniones. Y aquí hubo un error técnico. ¿Por qué un error técnico? Porque nosotros terminamos involucrados en un expediente que le pertenece a la marinería, un expediente que le pertenece al SOMU. Entonces, de ningún punto de vista, nosotros podríamos formalmente abrir juicios sobre lo que allí se discute, porque el SOMU tiene su propio convenio colectivo y Capitanes de Pesca tiene su propio convenio de trabajo, que si bien se trata de mantener una escala entre una actividad y la otra, hay diversos factores que no son comunes a los 2 convenios. Entonces eso, bueno, llevó a una discusión de casi 4 horas, con demasiados actores presentes. Para mi entender, deberíamos ir un representante de cada gremio y de cada empresa y el gobierno presente. Creo que podríamos tener mucho entendimiento. Pero bueno, estas reuniones son así también, colectivas y maratónicas, y al fin y al cabo no se logró ninguna conclusión tampoco. Sí saco de positivo que se haya realizado la reunión, aunque sea de manera informal. Digo esto porque el conductor de máquina cuestionó con buen criterio no entender para qué habíamos sido convocados, más allá que la cuestión de fondo la conocemos todos, cuando técnicamente no podemos nosotros inferir en el convenio de otra actividad. Pero en fin, lo positivo de esa reunión fue que se realizó.
porque fue la primera vez que todos los gremios y todas las cámaras con presencia del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo se llevó adelante. Bueno, la conclusión, a mi entender, es que por ahí no va. Con una convocatoria maratónica y de tanta concurrencia no se logran los objetivos deseados. Nunca pasó esto. En toda la trayectoria, yo tengo 40 años de esta actividad y tanto en mi actividad mientras estaba en el mar y en lo que llevó ahora la gestión, de esto ha pasado siempre. Cuando ha habido grandes reuniones, grandes asambleas, grandes convocatorias, los resultados nunca son buenos y todo mezclado menos. En ese sentido, nosotros, más allá de dejar fijada nuestra posición, que no tiene que ver con rechazar, sino con debatir sobre soluciones, pedimos encontrarnos con las cámaras en nuestro expediente, que ya está abierto, ¿no? Nosotros ya tuvimos dos encuentros con las cámaras, más allá de lo que hablemos de manera privada. La expectativa será esa, proponer algo. ¿Y qué margen hay, Jorge, para solucionar el tema y no perder la temporada? Bueno, biológicamente nosotros sabemos que a partir de la mitad de junio debería estar todo definido como para hacer la prospección necesaria para que habilite la incursión en la zona de veda permanente, y antes de fin de mes tendríamos que estar ya con los buques en la zona de pesca. Estos 15 días por delante son vitales. Nosotros hoy mismo vamos a hacer una presentación para ser convocados para pedir audiencia y ver si en la semana próxima, los primeros días, podemos encontrarnos con la Cámara y hacer nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene que ver con entender, dicho de paso, o te adelanto sin mayores detalles, que tiene que ver con entender, más allá de la cuestión de fondo que sostiene el sector empresario, entender nuestra propia realidad. Estamos parados, estamos afectando toda la cadena laboral, toda la cadena económica laboral. Las empresas están apelando a cortar la cadena de pago y lo hacen de manera profesa. Esto también quiero decirlo de manera de denuncia, si se quiere. Lo hacen de manera profesa para presionar, y esto genera conflictividad en nuestro caso, por ejemplo, en el cumplimiento de nuestras obligaciones con la obra social, que nos pueden llevar a cortes, en la atención y eso, porque en un escenario de batalla, digamos, cada uno apela a sus herramientas de presión, y el sector, no todos, algunos empresarios apelan a esta cuestión de cortar la cadena de pago y lo hacen con carácter de presión, está claro, porque si bien el trabajador no tiene la espalda, el empresario sí la tiene como para poder sostener un par de meses esto sin tener que cortar la cadena de pago. Pero bueno, lo hacen, una técnica que la aplican. Esperemos que en las reuniones podamos hacer comprender que si esto es una situación coyuntural que está pasando por una cuestión de mercado, de problemas en el mundo, de los países que consumen lo que nosotros procesamos, teniendo en cuenta que se exporta el 95%. Teniendo en cuenta eso y que no somos quienes fijamos los precios, bueno, todas esas cosas que manifiestan las empresas, las sostienen y las demuestran con documentación, la podemos entender. Difícil es aceptarla porque estamos hablando de una reducción salarial. Claro. Hasta ahí, bárbaro, todo entendido. Lo que yo trato de decir es, ¿cómo seguimos? A tu pregunta. Y bueno, yo tengo que entender mi realidad. Y si es una situación coyuntural, quizás haya que hacer un acuerdo con ese carácter. Coyuntural, que sea algo que encuadre la realidad presente, que encuadre esta campaña y que no vuelva a pasar en todo caso, si por ahí es la salida, si logramos hacer un acuerdo transitorio, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ahora, que las empresas salieron tarde a decir que tenían esta crisis. Con lo cual no dejaron a nadie de la cadena laboral que se prepare para afrontar una crisis. ¿Sí? De un día para el otro, donde terminamos la campaña del año anterior, todos los involucrados continuamos con nuestra vida normal, nadie se preparó para una crisis de esta, nadie, por eso el impacto es fuerte, y esta es porque las empresas, emulando a los políticos, salen tarde a plantear las cuestiones. Yo he escuchado a algunos empresarios decir, nosotros hace 2 o 3 años que venimos avisando, y bueno, avisar es una cosa, plantearlo con una reunión concreta es otra. Yo puedo decirte ahora a vos al aire, no veo bien esto, de cara a los próximos 6 meses o el año 2026 no lo veo, que la vamos a pasar bien, pero no es lo mismo que llamar a una reunión y poner las cosas claras como lo están haciendo ahora, como lo están haciendo esto que están haciendo hace un mes y medio el sector empresario, haciendo recorridas por cuanto ámbito pueden, como lo hicieron ayer en diputados, tenían que haberlo hecho en octubre del año pasado, porque ya lo sabían. ¿Habrá sido una estrategia? La verdad que no creo, porque no es una estrategia que les sirva a ellos en lograr su objetivo. Si vos no me dejas preparar a mí económicamente para bancarme un temporal, la verdad que mi reacción va a ser negativa. No, yo creo que ha sido una torpeza, así la llamaría. Lo tomaron muy a la ligera quizás. No forma, no creo que haya sido
una estrategia, porque en todo caso le está saliendo mal, porque nosotros como dirigentes tenemos una responsabilidad de ir a plantearle una realidad al trabajador, y no lo podemos hacer de la noche a la mañana. ¿Me explico? En mi caso, yo he tenido reuniones viajando a la Patagonia con todos los capitanes que pude, porque cada uno está en su actividad, pero podíamos haber aprovechado los 6 meses del año ya para seguir avanzando en conversaciones y en entendimientos. Ahora lo tenemos que hacer toda la corrida. ¿Y qué aporte debería hacer el Estado Nacional para, tratar de equilibrar, según dicen los empresarios, los números, además de solamente buscar la reducción salarial? Eso lo hemos manifestado nosotros, incluso con documentos, donde el Estado, que es el socio mayoritario en esta industria, le cobra impuestos al sector trabajador y le cobra impuestos al sector empresario. En esta coyuntura nos deja a nosotros en el ring y el gobierno ha sacado la mejor platea para mirar el combate, cuando debería ser para un partícipe pleno. Si la discusión es un 30%, entiendo yo que deberíamos poner un 10% cada uno, ¿no? Y tratar de cada uno hacer su aporte para salir de esta coyuntura. El gobierno debería también de manera transitoria suspender por lo menos un porcentual del impuesto a las ganancias que le cobra a los trabajadores. Esto lo puede hacer, hace tantas cosas por decreto, lo puede hacer en este caso también. Digo, no eliminarlo, porque ya es una discusión que en la ley base quedó establecida y arrasada todo lo que se había logrado con el gobierno anterior, esto de eliminar ganancias o un porcentual importante. Nosotros teníamos el 46% del salario exceptuado de ganancias, eso sería una buena salida, aunque sea transitoria, para salir de esta coyuntura, porque hay que entender que los trabajadores, los capitanes, salimos con un 35% de reducción ya de nuestro salario. Y acá estamos hablando de un 30% más. El 35% es lo que se paga de ganancias. Me parece que es bastante cruel que el gobierno no sea parte de esto. Pero bueno, nosotros lo hemos pedido con claridad, en reiteradas oportunidades, hemos pedido una reunión con el ministro Franco, le hemos enviado mensajes de Gastón Senegger. Bueno, obviamente en la cartera de trabajo hemos expresado claramente nuestra necesidad. Y el sector empresario, aunque tibiamente ha hablado de todas sus problemáticas de no ser considerados para una quita en las retenciones y demás, esta actividad de la pesca, pero no se obtienen resultados. No obtuvimos nosotros resultados de parte del gobierno, no la obtiene el sector empresario. Nuestra realidad es esta: o seguimos sucumbiendo o, al que nos pese, hacemos un acuerdo que nos sirva para este año y rápidamente ponernos a trabajar para que el próximo año no nos sorprenda. Estos 15 días son cruciales entonces. Sí, pensándolo biológicamente sí, porque hay que tener en cuenta que si no estuvimos pescando estos casi 2 meses, ese langostino creció. Ese langostino que no se pescó se desarrolló biológicamente, el que está dentro de la zona de veda lo viene haciendo, está monitoreado, por eso lo digo, no es que sea divino, y el Instituto de Investigación tendrá que ir a hacer la prospección correspondiente y salir a pescar como todos los años. Jorge, esta situación que hoy está atravesando el sector, ¿se vivió de esta manera tan crítica, donde pareciera ser que está en riesgo precisamente la temporada, en otros años, en otros tiempos? Sí, la pesca es una de las actividades que ha tenido paros, no solo por el langostino, por la merluza, por toda la zona de pesca en general, por todas las especies. Hemos tenido paros que fueron de 70 días a 150 días. La pesca es para un récord Guinness. Lo que ocurre es que una industria que genera un alimento como es el que proviene de la pesca, que en Argentina no se consume, no impacta en la sociedad. Por eso es como muy loco pensar que una actividad, una industria tan importante como la industria pesquera, que tiene un alcance de más de 100.000 trabajadores, más de 100.000 familias, como se debe decir correctamente, porque 100.000 trabajadores son 100.000 familias, con lo cual hay que multiplicar ese número. Y sin embargo que estuvo parada más de 100 días y apenas salió 1 minuto y medio en algún canal nacional, que demuestra la importancia que tiene la pesca en realidad. Y bueno, esto obviamente que es por falta de políticas de gobierno que eduquen a los argentinos a consumir un alimento que se viene a buscar de los otros continentes, atravesando los mares, lo vienen a buscar y nosotros lo tenemos acá y nadie nos enseña a consumir. Obviamente que debe ser algo de la niñez. No hay políticas de Estado. No hay políticas aplicadas para que la Argentina divida su forma de alimentarse entre los productos cárnicos y los productos de mar. Es nuestra realidad, Cualquier actividad que para un día pone en crisis a cualquier sector social de cualquier ciudad.
nosotros hemos estado más de 100 días parados y el impacto se da apenas en las ciudades portuarias. ¿Y cómo evaluás? Ha habido. ¿Sabés lo curioso de esta actividad? Es que siempre los paros se dieron por ir por un aumento salarial, nunca por una reducción del salario. Y el mensaje del sector empresario fue siempre que con los buques amarrados no se negocia. Bueno, estas son las particularidades, dos particularidades, si se quiere, de este presente de crisis, de conflicto, donde el sector empresario entiende que sí se negocia con los barcos amarrados y que la negociación es hacia la baja, planteada del sector empresario, no hacia arriba, planteada del sector trabajador. Es la curiosidad, la innovación en esta crisis. Claro, exactamente, sí, el dato de esta crisis. ¿Cómo evaluás la preocupación o la intervención que han tenido los estados ribereños, provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, los gobiernos de esas provincias? Mirá, si me decís, la he visto tibia, importante pero tibia. Creo que la más contundente fue la de Chubut, donde el gobernador Torres y el intendente de Madrid se han involucrado. Esto es un hecho público, han tratado de llevar reuniones a nivel nacional, pero bueno, la discusión está en aguas nacionales y entonces de alguna manera tanto gobernadores como intendentes están limitados en esta discusión. No por eso no dejan de tener importancia su participación. Pero si querés que la defina, fue tibia. La participación es tibia. Recientemente hemos pasado un aniversario más de aquello que se denominó el barcazo, donde toda la flota se trasladó con intención al Río de la Plata de hacer una expresión contra decisiones del gobierno que se tomaban. Pero en ese entonces la flota estaba dividida. Era un conflicto entre flota congeladora y flota fresquera. ¿Quién tiene más o menos derechos sobre el mar argentino para pescar? Esta era la discusión. Hoy están todos unidos. Hoy hay una intercámara, están todas las cámaras unificadas. Los trabajadores, por coincidencia o por el espanto, como se dice, por la necesidad, no nos queda otra también que estar unidos, lo que debiera ser de manera natural, pero la realidad si no lo muestra. Me parece que tendríamos que tener una expresión de carácter nacional. ¿Qué quiero decir claramente con esto? Si en el corto plazo, estoy hablando de días, no hay una resolución, me parece que tendríamos que ir a un paro total de la actividad, desde las cataratas hasta Ushuaia, parar toda la actividad y tratar de que el gobierno entienda que no puede ser un espectador, el gobierno nacional. Bueno, ahí está.